todas a la Universitat de Valencia y a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Bienvenidos y bienvenidas a este acto de presentación de la falla inmaterial y dels llibrets de la falla de la Plaza de Jesús. Me acompañan en la mesa los directores del proyecto de la falla inmaterial, Emilio Soria y Francisco Grimaldo, y Juanjo Medina y Yolanda Campos, que son los coordinadores de llibrets de este año, de 2017. Como directora de esta escuela, para mí es una enorme satisfacción tener hoy este acto aquí. Voy a dejar que la presentación la hagan, la de la falla inmaterial, los directores del proyecto, y la de los llibrets, los coordinadores de la falla Plaza de Jesús. Y únicamente en este momento quiero dirigirme a ellos para darles las gracias, para agradeceros vuestro trabajo, pero más que vuestro trabajo, agradeceros sobre todo vuestro entusiasmo para llevar adelante proyectos tan novedosos, enormemente participativos y, por qué no decirlo, tan arriesgados. Mi agradecimiento también a todas las entidades y empresas que apoyan y han apoyado estas iniciativas. Y bueno, por mi parte, sin más, voy a cederles la palabra a ellos, que son los protagonistas de este acto. Gràcies. Jo el que m'agradaria en aquest acte, sobretot perquè sempre estem parlant per nosaltres i tal, era que parlara l'equip, va parlar Emilio, que va contar el projecte, i després parlaran alguns dels membres de l'equip, i simplement jo afegir que estic molt content de l'equip que n'hi ha, que us dono les gràcies, i que si no fos per vosaltres el projecte només seria una idea. Per tant, la realitat és que és increïble l'equip tan gran, perquè al final som 8 persones, crec, i és difícil coordinar i està tot el món superimplicat. O sigui que moltes gràcies. I passarà a mi. Lo que vamos a ver aquí es una manera, digamos, de extraer mucho conocimiento sobre las fallas y encima extraer mucho conocimiento sobre lo que piensa la gente local de las fallas, nuestros visitantes, y extraer mucho conocimiento en cada día, conforme nos vamos acercando a la crema, y extraer mucho conocimiento en cada banda horaria. Entonces, hemos metido en una coctelera un montón de conceptos y vamos a ver en qué consisten, digamos, todos juntos. Básicamente lo que vamos a hacer es escuchar a la gente, y donde la gente habla a día de hoy, pues habla en las redes sociales. Entonces lo que hicimos fue poner, lo primero de todo fue hacer, digamos, poner orejas justamente en esas redes sociales. Entonces tenemos, digamos, pues un hashtag en Twitter, tenemos nuestra cuenta de Facebook y tenemos nuestra página web, donde, digamos, uno se puede conectar y ver, digamos, justamente la descripción del proyecto, que es la que es este proyecto. Entonces, aquí de lo que se trata es que la gente participe, que bajo esos 3 orejas, esos 3 oídos, la gente empieza a contar pues, lo que piensa de las fallas, lo que piensa del transporte, lo que piensa de la mascletá, lo que piensa de los fuegos artificiales, de todo lo que piensa, digamos, en relación al tema fallero. Y eso es lo que nosotros vamos a ir recogiendo. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa información? Pues justamente lo que vamos a construir es nuestra falla. ¿Qué va a ser nuestra falla? Pues nuestra falla va a ser un monumento formado por palabras. Y esas palabras van a venir de lo que la gente va comentando en las redes sociales. Pues lo que vamos a hacer va a ser, digamos, analizar todo lo que se va diciendo y al final formar lo que se conoce como nube de palabras, que lo tenéis en esta parte, donde una nube de palabras, en definitiva, lo que es un gráfico donde aparecen las palabras que con mayor frecuencia aparecen en los tweets, pues aparecen con un mayor tamaño, y las palabras que aparecen con menor frecuencia, bueno, he dicho tweets, pero en Facebook y en la página web, pues entonces aparecen con un menor tamaño. De tal manera que uno, visualizando esa nube de palabras, enseguida ve cuáles han sido los temas candentes o los temas más actuales, digamos, durante el periodo de análisis. Bien, como toda falla, pues tiene una planta. Y la planta consiste en que cada uno de nosotros podemos descargarnos en cualquier momento cualquiera de las 4 fallas. Esto se puede hacer desde la página web. De tal manera que, digamos, pues ya hemos empezado a poner, digamos, puntos donde la gente se ha descargado las fallas. Y bueno, pues como todo fallero que se precie, siempre que presentamos este proyecto, siempre el mundo está ansioso diciendo ¿cuándo le pegamos fuego? ¿Cuándo le pegamos fuego? Porque parece que aquí si no le pegas fuego a algo,
parece que la cosa no se completa. Pues también hemos pensado en el tema de la crema y lo que esperamos es que el día 19 pues la gente se imprima sus fallas, que cada uno, pues el que está en Estados Unidos le pegue fuego o la queme, el que está en Alemania la queme, y si es posible que nos envíe los vídeos de, pues eso, de esa crema, digamos, que se produce a lo largo del mundo. Y a grandes rasgos esto es todo el proyecto. Yo lo que sí quisiera ya para terminar es, a mí me ha tocado aquí, como el más viejo del lugar, contaros todo el tema, pero esto es posible por la gente del equipo. O sea, ya el que está metido en estos proyectos sabe que los más viejos del lugar los ponen un poco para hablar y decir tonterías, y los que de verdad hacen las cosas de a pie son los que están detrás. Así que gracias equipo y por mi parte nada más. Bueno, vaig a comentar-vos que van a escuchar a tres representants. Eusebio és el representant de la part d'anàlisi de dades, va contar un poquet què n'hi ha darrere i van a parlar en 2 o 3 minutets per a contar-nos el que fan. Buenas, estoy estudiando el máster de Ciencia de Datos y gracias a Soria que me dio esta oportunidad de participar en este proyecto. Realmente os intentaré explicar un poco de forma live cómo es este proyecto por detrás de forma técnica. Realmente, si vemos los aspectos de la forma temporal de la falla, hay dos formas temporales. La forma temporal que hay horaria y la forma temporal de mediante minutos. La horaria es la que se encarga, la que aparece en la parte de valenciano y en la parte de la falla grande. Y la efímera es la parte donde absorbe toda la información de las frecuencias de las palabras que analizamos. Las frecuencias, las palabras determinan el tamaño de la palabra y luego hacemos una especie de random para localizar la inclinación. Es importante el análisis que realizamos de todos los textos porque también estamos detectando el lenguaje en cada texto y aparte analizamos independientemente los sentimientos de cada texto y la palabra independientemente entre ellas, para luego hacer la suma de las frecuencias. Esto nos permite poder diferenciar mediante una gama de colores más suaves los sentimientos positivos y una gama de colores más oscura los sentimientos negativos. Los palabras que no están de alta pues son random y no podemos añadirlas. Y la parte de la detección del lenguaje que estamos haciendo mediante un clasificador entrenado mediante inteligencia artificial. Ha sido entrenada inicialmente con textos clasificados manualmente. Y aparte de esos aspectos técnicos, ya le podría dar el paso a mi compañero que se va a encargar de enseñaros. Daniel. Bueno, yo soy Daniel García, alumno de Ingeniería Multimedia y soy uno de los encargados de programar la parte web. Yo lo que quiero lanzaros es que participéis en el proyecto, pero que participéis ahora y aquí, ¿vale? Entonces, voy a explicaros paso por paso lo que hay que hacer para participar a través de la web, ¿vale? Y la idea es que nos digáis a través de un emoticono, tenéis un selector de emoticonos, ahora lo enseñaremos, a través de un emoticono nos digáis cómo sentís en este momento. Entonces, todo eso después se tratará, tal y como ha dicho Eusebio hace un momento, y será lo que después nosotros podremos generar y a ver si conseguís que alguno de los vuestros salga en la falla infantil. Entonces, Fran, si bajáis un poquito, aquí tenéis todas, cada una de las cosas que podéis hacer, cómo participar en nuestro proyecto. Podéis hacerlo tanto a través de la web como a través de Twitter con el hashtag falla inmaterial, como a través de nuestro perfil de Facebook. Entonces, siguiendo bajando un pelín, tenéis ya el campo para enviarnos mensajes. A mano derecha arriba en la esquina superior tenéis el selector de emoticonos. Entonces, si sois tan amables, sacar el móvil, quiero que lo hagáis, por favor. Entonces, decirnos a través de un emoticono cómo os sentís en este momento. Vale. Entonces, ahora mismo ya estáis pillados. Ya tenemos vuestras emociones y a partir de todo lo que habéis enviado, a ver si hay suerte y alguno de vosotros consigue salir en la falla infantil. Y bueno, como ya hemos comentado antes, abajo, si seguís un poquito más hacia abajo, tenéis el mapa de Atlanta. Ahora mismo hay muchos más de los que salían en la presentación. En los botoncitos de aquí debajo tenéis para descargar cada una de las fallas de manera individual. Podéis descargar únicamente la grande, únicamente la infantil, por ejemplo.
sí es cierto que tenéis que tener habilitada la localización, la recepción de la ubicación en el teléfono móvil. Si en algún momento descargáis una falla y veis que no aparece en el mapa, por favor, activar la ubicación, limpiar el historial del navegador para que vuelva a solicitaros la ubicación. Entonces ya saldrá en el mapa plantada. Y por mi parte eso es todo. Lo que hacemos es inventarnos una serie de, pues eso, de pruebas, de juegos, de cositas para que nos contestéis, ¿vale? Teníamos claro que uno de los grandes hándicaps del proyecto es que guay es tu proyecto, yo también quiero participar, pero el miedo al folio en blanco, ¿no? Decir, ¿y ahora qué le digo, no? ¿Pero qué tengo que decir? ¿Pero qué tengo que poner, no? Pues bueno, pues de esta forma, con esta serie de juegos, esta serie de premisas, pues yo creo que lo que hacemos es, pues bueno, quitar ese miedo y ver que no pasa nada, que no muerde, y sobre todo también comprobar que la falla hace caso, ¿no? Si nos seguís en Facebook, nos seguís en Twitter, pues lo que proponemos siempre son eso, son a principio de la mañana, como a despertar también un poco, jugar un poco con los hitos falleros, ¿no? También, otra cosa que quería decir, también jugamos a 2 bandas ahí también, jugamos en les 3 llengües, ¿no? Jugamos en valencià, en castellano y en inglés. Y jugamos también a 2 bandas con los hitos falleros o con conceptos falleros y conceptos no falleros, también para la gente de fuera o la gente que no es muy fallera y tal, que le da un poco de repelús y esto, que también se atreva a jugar, ¿no? Y ya te digo, la falla en material escucha 24 horas y está ya esperando que le habléis, y habladle, y crear los juegos entre vosotros mismos, no sé, unos retos absurdos de estos que siempre son graciosos y ver cómo aparecen las cosas. Y nada, simplemente eso.